Estamos con Mónica Schmutzler, única mujer candidata a la intendencia por Rafaela. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, muchas gracias por el tiempo. Muy buenos días, bueno, muy contenta, muy lindo el clima. Sí. Estamos disfrutando el clima en este tiempo, nuestra amada Rafaela. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. La verdad, muy contenta, muy satisfecha por los logros alcanzados, gracias a la gente, gracias a ese voto de confianza de cada persona, así que contentísima, porque la verdad que uno al recién empezar, digamos, casi prácticamente, el resultado fue maravilloso, así que estoy muy contenta de ser la tercera fuerza, digamos, acá en Rafaela y también nuestro partido en la provincia como tercera fuerza, con todo el trabajo, el sacrificio y el escaso dinero que tenemos, lograr eso impresionante, o sea que realmente es un movimiento político de la gente y para la gente. Totalmente. Además, como bien mencionamos antes, la única mujer que puede aspirar hoy en día a tener un cargo de intendencia. Moni, tenemos algunas preguntas que van a rondar obviamente en los ejes de campaña que vos llevás adelante y que desde Minuto Rafaela queremos compartir con los ciudadanos de cara a las elecciones generales de septiembre. Vos tenés mucha experiencia en lo que es la gestión de salud, tenés muchos años en salud pública y hay algunas cuestiones que te quiero preguntar en referencia a esta área, ¿no? Desde la intendencia, supongamos, llegado el caso. ¿Cómo solucionarías hoy la realidad laboral de los profesionales que trabajan en el área de salud? ¿Qué tipo de camino crees que hay que recorrer para mejorar esa realidad laboral? Bueno, vos fíjate, si nosotros nos ponemos a analizar, el hospital de Rafaela es un hospital nodal y es un hospital escuela. Es un hospital escuela hace 30 años, no lo decimos, pero es un hospital escuela donde se forma gente, donde hay una residencia en clínica médica, una residencia en ginecostetricia, una residencia en pediatría y una residencia en medicina general y familiar. Este hospital escuela está en un proceso de transición a este hospital regional, donde el viejo Jaime Ferrer ha trasladado la sala de internación de pediatría y la guardia pediátrica al futuro nuevo hospital regional. Entonces estamos en un proceso de transición bastante difícil y complicado para los profesionales, sobre todo en la parte pediátrica. ¿Por qué? Porque es una adaptación constante. Vos imaginate, una cosa es tener todo el hospital, donde tenés internación, terapia, neonatología, tomógrafo, laboratorio, y de golpe, en este proceso de transición que inauguramos la sala de internación pediátrica y la guardia pediátrica en junio del año pasado, a junio de este año, con 13, 14 meses, ya en agosto, y la adaptación que se tuvo que sufrir, es decir, pedís un laboratorio, va al viejo hospital al laboratorio, se hace la extracción de nuevo, pero se lleva. Un niño que requiere urgencia, en forma de urgencia, terapia o neonatología, el traslado del nuevo al viejo. Hubo momentos muy difíciles, también el tema de la interconsulta con las especialidades, que son necesarias, que son fundamentales. Ejemplo, traumatología pediátrica, donde hay un médico que se está poniendo todo al hombro, que es el doctor Traverso, que lo reconozco y estoy re agradecida, que es el que está haciendo la consulta en el nuevo hospital de la parte pediátrica, ¿sí? Y en este proceso, en este año, si yo hago una valoración, han renunciado 10 médicos. 10 médicos en un año. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces uno se pone a plantear por qué esa renuncia. Por toda esta exigencia, porque no es fácil, digamos, poner tu formación, tu carrera, la experiencia, tu matrícula a situaciones a veces muy complicadas que es esta transición. Porque digo, esta transición no es fácil para los profesionales médicos. Entonces, como propuesta y como solución ante la problemática y también la falta de médicos residentes, porque los médicos residentes eligen otras especialidades actualmente, yo lo que propondría es fomentar y favorecer el trabajo laboral, por lo menos de los médicos recién recibidos y residentes,
y facilitando cosas como una residencia para médicos, o sea, que haya un plus a aquellos para estimular a los residentes que elijan Rafaela como lugar de formación. Entonces, hacer ampliar el tema de la oficina de medicina laboral, mejorar las condiciones del hospital y de todo el personal de salud, porque a veces trabaja 24 horas, 8 horas, sábado, domingo, feriado, día del padre y de la madre, cumpleaños, fiesta, casamiento. Ahí está el personal de salud trabajando. Y sobre que estás trabajando al frente de toda esta transición, esto algo nuevo, muchas veces no se entiende del otro, del que padece, del paciente que padece, lo que significa esto. Entonces, no es fácil, te digo, la labor últimamente, hubo mucha exigencia, mucha demanda, y yo creo que cuando uno empieza a explicar la situación y entenderla y hacer un poco de pedagogía de ambos lados, se entiende mejor. Todos los médicos tenemos vocación, todos tenemos empatía, pero yo quiero poner esa puesta en valor, lo que significa formarte. 6 años más 3 años, casi 10 años de formación, pagar matrícula, seguro, mala praxis, arte de curar, y que te contraten con un contrato laboral de monotributo, meses, sin ningún beneficio social, no tenés licencia por maternidad, licencia por enfermedad, ni vacaciones. Muchos médicos están contratados para cumplir guardias y contratados, o sea, que está bien, obviamente, es un trabajo, uno cuando recién empieza todo es bienvenido, pero viste, no es fácil. Y lo otro es ponerte a decir, cuando hay una faltante de una ambulancia, necesitamos sí o sí en forma prioritaria una ambulancia en buenas condiciones que esté en este hospital de transición. ¿Por qué? Porque vos, si necesitas un niño que está descompensado, un niño que necesita terapia, necesitas una ambulancia en la puerta que pueda llevar a ese niño desde la internación o desde la guardia a terapia. Está bien que nosotros en la guardia tenemos todas las condiciones de estabilizarlo, de mantenerlo, de hacer las medidas necesarias médicas, pero a veces sigue la demanda, siguen las urgencias. No se puede sostener un paciente crítico mucho tiempo en una sala de observación de una guardia. Sí. Entonces necesitas la ambulancia para trasladarlo y que esa ambulancia esté disponible y en buenas condiciones. Y me comentaban últimamente, es difícil arrancar la ambulancia, tienen que poner aditivos para que arranque. Parece que... Bueno, ya presentó un pedido formal el diputado Juan Aguilar para pedir en la provincia una ambulancia. Sí, si uno piensa racionalmente, vos decís, sí, al futuro va a haber un hospital completo ahí, pero estamos en un proceso, ese futuro no está completado. Entonces, en este proceso sí necesitas la ambulancia disponible. Entonces, yo favorecería la residencia, facilidades de trabajo, que en el lugar de trabajo sea un lugar amigable con el médico, con el personal de salud, un lugar amigable para la lactancia materna. O sea que esta es la semana de la lactancia materna, que estábamos haciendo algunos así, investigaciones así como no científicas, sino viendo, preguntando en las empresas, y hay empresas en Rafaela donde tienen la sala de lactancia materna, que es una cosa preciosa, un lujo. Bueno, nosotros, personal de salud, que necesitamos dar pecho a nuestro bebé, no tenemos el lugar adecuado. No tenemos lugar adecuado ni siquiera para comer, porque en la sala de médico se sacan las carpetas y se come un ratito y ¿me explico? Entonces, y se sigue. Necesitamos que el hospital sea un lugar más amigable con el personal de salud, ya sea también en el estacionamiento. Si hablamos de transporte sustentable, hoy en el nuevo hospital no tenés un lugar donde estacionar una bicicleta, donde ponerla en un lugar seguro que no te la roben, ni en el viejo ni en el nuevo. O sea, hay mucho por delante. Muchas cosas, puedo decir, por ahí son cosas en micro, pero también en lo macro influyen, porque al hacer un hospital más amigable con el personal de salud, ya sea en la remuneración económica, que es fundamental, que te paguen, ¿sí? que te abonen en tiempo y forma,
que si vos estás trabajando, porque uno tiene que vivir, pagar un alquiler, movilizarse, hay médicos que pagan alquiler, que vienen de otra ciudad a trabajar, y no puede ser que le paguen de acá 60 días, 90 días. Yo eso lo he vivido en carne propia, ya a esta altura de mi vida. Es decir, entraba a la residencia 6 meses sin cobrar. Cambiaba, entraba a la instructoría 6 meses sin cobrar. Digo yo esta pregunta, ¿eso pasa con los políticos? Cuando un político asume, ¿pasa 6 meses sin cobrar? Es una buena pregunta. ¿Pasa 6 meses sin cobrar? Tocaste un tema interesante que es el del nuevo hospital. ¿Cómo ves esa obra? Porque hay mucha gente que está diciendo hoy en día, le pusieron vidrios, es una pantalla. Otra gente que dice, no, están trabajando. ¿Vos cómo ves esa obra y qué camino crees que hay que recorrer para tener un hospital importante en Rafaela con todo lo que eso implica para el ciudadano? Yo creo que es un logro que Rafaela tenga un nuevo hospital. Yo ya me alegré cuando inauguraron la nueva guardia en el viejo hospital, estaba contentísima, una guardia dinámica, práctica, moderna, donde teníamos internación, oxígeno, showroom, sala de yeso, de cirugía menor, espectacular. ¿Qué pasó con la pandemia? Esa guardia se transformó en una terapia intensiva y la guardia fue trasladada a la parte de consultorio, del pasillo y un ómnibus. Eso pasó en la pandemia, ¿no? El hospital se fue adaptando. Y en la pandemia, no sé si te acordás, nosotros atendíamos en carpa a los pacientes, en el ómnibus, pedíamos carpa, pedíamos por ahí, se organizó un club en caso de necesitar internación, pero no se avanzó en la obra del nuevo hospital. Eso no hay que olvidarse. En esos 2 años no se movió un ladrillo en el nuevo hospital. Entonces habrá que preguntar a las autoridades provinciales por qué no se hizo nada durante la pandemia y si se siguieron construyendo otras obras. Y cuando alguien pensaría en agilizarlo. ¿Dónde estuvo la prioridad en la pandemia? Totalmente. Sí, entonces, es fundamental ese nuevo hospital, es maravilloso, ojalá que se concrete, pero es una mega obra, es una obra inmensa, es una obra que va a demandar muchísimo, o sea, porque son 4 alas, ahora se está haciendo la parte de arriba, donde se va a trasladar maternidad en EOS, si no me equivoco, pero son procesos. Me decía una señora con mucha más experiencia que yo, me dijo el otro día una vecina, dice, ¿vos sabés, doctora, que un hospital se inaugura entero o no se inaugura? Claro, ahí está, ahí cerramos con eso. Bueno, pero entonces esta obra está en proceso. Sí. O sea, no solamente es la obra edilicia, porque después tenés que poner la infraestructura. Entonces, de la obra yo creo que vamos 25%, con mucho optimismo a fin de año, un 25% del proyecto puede estar en funcionamiento. Bueno, Pero la verdad que yo no estoy con los datos oficiales, no estoy metida en el tema, estoy hablando desde el lugar de médico, de trabajo. ¿Sí? Hablando de medicina, también hay un tema que llama mucho la atención, sobre todo en los empleados públicos, que es la obra social de IAPOS, ¿no? A veces no funcionan, las coberturas son bajas. Desde el lado del médico también preguntamos y ellos reciben los pagos muy tarde a veces o no los reciben. ¿Hay, junto con el equipo provincial, hay alguna iniciativa para mejorar esto? Mira, IAPOS es una obra social importantísima en la provincia. Es fundamental. Esta obra social tiene que funcionar bien. Lo que pasa, ¿cómo se administra? Hay diferentes administraciones. Acá en Rafaela la administra Rafaela ACE, en Capital, Rosario y Santa Fe la administran otras administradoras. Y ahí depende también el tema de cómo se factura a los médicos, a los sanatorios. Pero en toda la provincia la queja es generalizada, los médicos, digamos que quisieran que los aportes, que los pagos sean mejores. Eso es una necesidad de la parte médica. Y de parte del afiliado depende de dónde se atienda, donde recibe mejor atención. El tema, lo más importante acá, es quién administra la obra social. Entonces hay que apuntar ahí, que haya buenos administradores, que la obra social realmente pueda cumplir con todos. Lo que pasa es que a veces hay tratamientos costosísimos, fundamentales, prioritarios, necesarios,
que la obra social cubre. Entonces la obra social te cubre, casos de fundamentales cubre, pero te hablo de cifras siderales, cuando hay, claro, recursos de amparo, de por medio, reclamos, pacientes oncológicos, o pacientes con fibrosis quística o patologías autoinmunes, y APOS cubre. Entonces, yo creo que tenemos que todos cuidar la obra social, cuidar el trabajo del médico, cuidar al afiliado y ver cómo lograr ese equilibrio, que la administración sea una buena administración para el médico y para el afiliado. Yo personalmente, como médico, a ningún afiliado le cobro plus, por una cuestión ética, y que un médico que yo lo considero como mi mentor, que me influyó a mí, lo hago por una cuestión ética. Pero en realidad también a mí me duele el tema de lo que te paguen, qué sé yo, 1.000 pesos a cada 6 meses, con la desvalorización, con la inflación, con todo eso, como no sé, es irrisorio, digamos. Entonces, la verdad que el médico en su reclamo tiene razón, porque nosotros tenemos un colegio de médicos que rige el valor ético de la consulta médica, y la misma obra provincial no cumple eso, ni las prepagas y demás. O sea, creo que hay que ir a los administradores. Muy bien. Una palabra te voy a decir que tiene en vilo a los rafaelinos, que genera también accidentes, que genera un montón de situaciones negativas, que es el tránsito. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo mejorarías desde la Intendencia? Bueno, en primer lugar, el tránsito, cumplir las leyes. Primero, hay leyes de tránsito que hay que hacerlas cumplir. El tema de uso de casco, cinturón, en las sendas peatonales, semáforos, lugares de estacionamiento, hay que cumplir las leyes, en primer lugar. Segundo lugar, habría que descongestionar el centro y mejorar el transporte público, que el transporte público sea dinámico, ágil, flexible, usable, que a uno le convenga, porque la verdad que Rafaela es una ciudad de larga distancia. En el perímetro son casi 6 a 10 kilómetros, y si se crece la ciudad hacia el oeste va a ser mayor. Entonces hay que mejorar el transporte público para que cada usuario le convenga más usar un colectivo que no su auto. Hay que mejorar el tema del transporte sustentable con respecto a las bicicletas, que sea posible transitar en bicicleta por la ciudad. A veces es imposible. Hay calles que es imposible. Es un deporte de alto riesgo. De alto riesgo. No le podés poner la vida. Es un deporte de alto riesgo. Entonces, si tenemos veredas para los peatones, calle para los autos, tendríamos que pensar en bicisendas. Y pensando en una ciudad futurista, que todas las calles tengan bicisendas. ¿Sí? Hay bicisendas en la ciudad, es verdad, pero yo creo que hay que propiciar que sean muchas más y aligerar el tránsito con un transporte público que pase cada 5, cada 10 minutos, con colectivos más pequeños, que sean híbridos, eléctricos, o sea, que cuiden el medio ambiente. Es un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar el medio ambiente. Mejorar el transporte público, bicisendas, y también dividir a la ciudad, copiando en otras ciudades, en ciudades de 15 minutos. Ajá. Sí. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo en áreas programáticas la ciudad y trasladando, descentralizando los lugares de trámite. Por ejemplo, que la persona pueda acceder, puede hacer 4 lugares estratégicos, que la persona pueda acceder a hacer trámites jubilatorios, de pago de impuestos, de patente, todos los trámites que son de una ciudad cerca de su casa. Muy bien. Hablas en tu propuesta y junto con todo el equipo de inclusión social. Es una palabra que muchas veces se usa y se malusa también. Yo te quiero consultar, ¿qué es para vos y para todo tu equipo la inclusión social en 3 acciones concretas que puedan llevar adelante desde la Intendencia acá en la ciudad de Rafaela? Bueno, acceso al empleo, acceso a un transporte público adecuado y acceso a vivienda también, porque hay que trabajar mucho más en que esas personas con discapacidad, con más vulnerabilidad, tengan acceso a una vivienda.
no sabés el padecimiento que yo veo en los pacientes, cómo sufren, con discapacidad, con problemas de enfermedades crónicas, con escaso acceso a salidas laborales por su propia discapacidad y encima pagando altos niveles de alquileres y demás. Yo creo que hay que propiciar y pensar de forma generosa en esas personas con discapacidad para facilitar el acceso a la vivienda, con el transporte, las calles, las veredas, que sean más accesibles. Hoy yo quisiera ver a alguien en silla de rueda transitando por Rafaela, y que una silla de rueda puede ser algo momentáneo, transitorio para cualquiera. Si va en moto, puede padecer un problema que necesita una silla de rueda de forma transitoria o no. Entonces creo que la ciudad tiene que ser más amigable con la parte de discapacidad motriz, visual, auditiva, y visibilizarlo, ¿sí? No porque lo ocultemos no existe, ¿sí? Tenemos que ser más amigables con eso y trabajar más. Muy bien, la última pregunta que te hago responde también algo que pregonan mucho en la campaña, que es un partido con propuestas que tiene que ver con los valores y con la ética y con la moral. Rafaela está declarada ciudad a favor de la vida, ¿no? Por el actual intendente, eso es así, ustedes van en esa línea, pero hay una ley nacional que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Pensando en el hospital, pensando en todo el trabajo que tenés vos acerca de la salud pública, ¿cómo tratarían ese tema? Claro, lo que hay que hacer es ver a veces las causales por qué a una mujer puede pensar y llevar un embarazo. Y es muy importante la prevención y la promoción, digamos, facilitar el acceso a la planificación familiar, a la salud reproductiva, a la prevención de abusos, de violaciones. El tema de decir y preguntarse por qué puede ser que una chica o una mujer prefiera abortar o no dar en adopción. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué prefieren? Porque yo creo que la vida comienza desde la misma unión del espermatozoide con el óvulo de la mujer, porque hay un intercambio genético, un intercambio que es único, original, diferente, y que identifica a esa persona para toda la vida. Entonces, decir, ¿por qué puede ser que para una persona le resulte más fácil terminar con un embarazo que darlo en adopción? Y yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿lo darías en adopción? Lo pregunto porque creo que como estamos en democracia podemos preguntar sin afectar a nadie, digamos. Entonces esa sería mi pregunta. Pero creo que tendríamos que propiciar y hacer una cultura también de facilitar, porque hay muchas personas que por diferentes problemas no pueden tener un bebé y que quisieran adoptar, y decir por qué tardan años. Es un parto psicológico y social poder lograr una adopción. Yo lo he vivido con una amiga. Cada vez que ella quería adoptar y se truncaba el proceso, era un duelo, era una cosa tristísima para ella, que ya había intentado en varias veces lograr un embarazo por fertilización asistida y no lo había concretado. Dijo, hasta acá llego, voy por la adopción. Entonces hay muchos niños que necesitan ser adoptados también, y que hay que fomentar la maternidad y la paternidad. Estamos carentes de maternidad y paternidad. O sea, necesitamos fomentar el amor de familia, la familia, el estar juntos. Por eso somos un movimiento pro vida, pro familia. Por eso felicitamos que Rafaela sea una ciudad pro vida y pro familia, y cuidar al anciano, cuidar al niño, cuidar al más vulnerable. Hay, digamos, estadísticas que hablan también de la cantidad de personas vulnerables en la ciudad que necesitan de nuestro cuidado, y fomentar eso, fomentar la familia, fomentar el encuentro familiar. Viste que había antes, más que nada, la cultura italiana, ese momento de familia, ese encuentro. Una tradición. Esa tradición sí, del domingo en familia. Lo estamos perdiendo, o sea, estamos perdiendo porque el apuro, la vida, las comunicaciones, otras cosas que nos hacen perder ese contacto face to face, cara a cara. A ver, se encuentran los amigos
están todos, en vez de mirarse cara a cara, se están con el celular. Si te encontrás con tu amigo, charla con tu amigo, digamos. Sí, Viste que ahora hay toda una movida. Eso es cierto, una movida para facilitar el intercambio cultural. Y somos seres sociables. Necesitamos charlar, necesitamos el abrazo, necesitamos comunicarnos con otros. O sea, que yo lo que haría es propiciar los momentos en familia y tratar de prevenir y acompañar a esas chicas que están pasando por diferentes circunstancias difíciles, que no sea por las circunstancias que tengan que tomar una decisión que pueda afectar toda su vida. Y en el caso de que ellas decidan, respetar las leyes y el libre albedrío. Nosotros vamos a respetar la voluntad. Desde siempre se respeta al otro en lo que decide. Bueno, sin juzgar. Muy bien. Bueno, Moni, te agradezco muchísimo por el tiempo en estos 40 años de democracia que celebramos en este 2023. Que sea otra celebración más de la ciudadanía, de participación ciudadana. Muchos éxitos y estamos a disposición. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por este programa, gracias por invitarnos. Fue un gusto participar y bueno, vamos por la vida, por la familia, por la democracia y por la libertad. Y los invito a que apoyen este movimiento que es puramente democrático, donde queremos fomentar la libertad y en esta alianza viva la libertad. Muchas gracias.